Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Un día más tenemos que presentar nuestro nuevo periódico, revista en papel, con este titular que espero no suene triunfalista. Cuba, luz al final del túnel. Se refiere, por supuesto, a todos los esfuerzos del gobierno cubano, del Estado cubano, del pueblo cubano por recuperar el sistema electroenergético nacional a partir de un gran impulso y una gran inversión en energía solar fotovoltaica con un préstamo y con proveedores de la República Popular China. Bueno, pues resulta paradójico, resulta curioso esto de la crisis eléctrica en Cuba, que por supuesto es muy grave y son ya años de apagones largos, incluso de blackouts totales que ha sufrido el pueblo cubano en los últimos 6 meses, ¿no? Y digo, es paradójico porque nosotros estamos transmitiendo este programa y grabando este programa desde Europa, desde el Estado español, donde ha habido un apagón gigantesco en las últimas horas. Por cierto, todavía hay zonas tanto de Portugal como España que están todavía bajo apagón, por ejemplo, los trenes de cercanías no funcionan en muchos lugares, el metro de Madrid. Bueno, hay una afectación muy importante. Y vamos a empezar el programa con un poquito de humor, si les parece, ¿no? O por lo menos de ironía. Dice el Diablo Díaz: se organiza en Cuba un contingente de patrullas CLIC con nacionales que tengan pasaporte español para salir en misión internacionalista a Europa. Ante la falta de información de las causas del apagón en España, fue designado para encabezar la delegación el compañero Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa, para el que no siga la televisión cubana, es el periodista encargado de informar todos los días sobre los apagones, la crisis eléctrica, cómo va todo este asunto. Bueno, pues con este toque de ironía para romper el hielo, pues comenzamos el programa, el batazo de hoy, en el que tenemos, pues de nuevo, tenemos la dicha de contar con la participación de nuestro gran amigo, poeta e historiador trinitario de Trinidad, Cuba, Tadeo Tápanos, a quien le damos la bienvenida. Tadeo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar por acá. Y bueno, nada, viviendo los avatares de la electricidad por acá, ¿no? Todavía viviendo las consecuencias de este gran apagón que nos tomó a todos por sorpresa y estábamos viviendo aquí como una especie de película de terror, ¿no? Aquí. Y luego los cubanos riéndose, porque todos los cubanos me decían: ¿cuántas horas estuviste sin corriente? No, 3. Y dice: 3 horas, no. Eso no es nada. Eso no es nada para nosotros aquí. Nosotros sí somos especialistas en el tema de la corriente, ¿no? Y entonces, nada, burlándose de nosotros, burlándose de este sufrimiento y del caos que tuvimos aquí ayer. Y que bueno, afortunadamente, por lo menos ya algunos lugares como nosotros aquí ya tenemos corriente, pero sí se vivió de una manera como mucho caos, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué iba a pasar, la gente andaba desesperada comprando comida, porque incluso había gente que decía: esto va a durar 3 días. Bueno, en fin. Yo decía: no, deben ser las 3 noches de oscuridad de las que hablaba la Biblia, ¿no? Bueno, hay que decir que en algunos lugares han sido 5 o 6 horas, pero en otros lugares van por 24 y todavía siguen, ¿no? Y esto, bueno, pues no tiene una hora finis. Sobre todo, ya digo, en muchas industrias que siguen paradas, transporte público, sobre todo trenes, con una gran afectación. Bueno, pues es interesante y es importante que también en esta Europa rica y privilegiada en el mundo se sepa un poco lo que se vive por otros lugares sometidos, por ejemplo, como Cuba, a una guerra económica inclemente por parte del gobierno de Estados Unidos, que es quien maneja, de momento al menos, la moneda del mundo, las transacciones, que controla la banca internacional y que impide que este pequeño país del sur llamado Cuba haga un comercio normalizado. Bueno, ya podría hacer un comercio con ciertos problemas. No, es que es un comercio absolutamente imposibilitado, ¿no?
Y empezamos por una de las líneas de ataque del gobierno de Estados Unidos en esta guerra económica, y es el de las remesas. Leemos un tuit de Cubanos Caminando que nos dice: cuando Miami sea libre, los cubanos que estén en el país de la libertad podrán ayudar a su familia en Cuba, a su mamá, a su abuelita, a sus hijos, a su sangre. Y se refiere a una noticia aparecida, por cierto, en esta prensa pagada por el gobierno de Estados Unidos con el nombre de Cuba. Dice, por ejemplo, Cubamax y Cubayama, que son dos empresas que se dedicaban al envío de remesas desde Miami fundamentalmente, suspenden el envío de remesas a Cuba. Y leemos en las noticias, porque a veces se acusa al gobierno cubano de no dar información, incluso siempre de exculpar siempre a las responsabilidades que pueda haber, ¿no?, en la administración cubana. Bueno, pues lo que dice la empresa, estas empresas que han suspendido el envío de remesas, es que, bueno, la empresa ha rechazado hacer más declaraciones. Una de las trabajadoras de Cubamax rechazó taxativamente que la medida sea fruto de algún movimiento de Washington. No, aquí no hay ningún problema con ellos, el problema es allá, insistió. Bueno, y luego leemos, por supuesto, la versión de esta prensa mercenaria, más o menos justificando la medida de prohibir el envío de remesas por parte del gobierno de Estados Unidos, que es lo que está detrás. La empresa cubana Orbit S.A. sería la contraparte cubana, la que recibe las remesas desde Estados Unidos, o la que recibía, para luego entregar al ciudadano o la ciudadana, ¿no?, en Cuba. Y esta empresa, claro, ha vuelto a ser introducida en la lista de empresas restringidas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, esta empresa Orbit S.A., la empresa cubana controlada por el conglomerado militar Gaesa a través de testaferros para eludir las sanciones de la primera administración de Donald Trump. O sea, lo que está diciendo es que, más o menos, bueno, lo dice aquí y en otros sitios lo dicen más abiertamente, que ese dinero se lo quedan unos militares muy siniestros y sin rostro, se lo queda el régimen, esto beneficia al régimen, y que además hacen todo tipo de trucos y de trampas ilegales para librarse de las sanciones muy legítimas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la primera empresa de Estados Unidos que rescindió las remesas fue Western Union, la gran empresa de Estados Unidos dedicada a esto, que alegó crecientes limitaciones por parte del gobierno estadounidense. Claro, ella lo reconoció, existe clarísimamente una prohibición, pero hay más allá, o sea, más allá de esto, hay senadores cubanoamericanos como Carlos Jiménez, que fue alcalde de Miami-Dade en su momento, un extremista neofascista, que está pidiendo directamente una prohibición total, no ya que se sancione a las empresas cubanas receptoras y por tanto impidan el envío o lo dificulten muchísimo, sino que se prohíba por ley, ¿no? Que sería uno de los métodos más sencillos con los que minar las fuerzas del régimen. Las fuerzas del régimen o destruir definitivamente a las familias cubanas. ¿Tadeo? Sí, así es. No, la verdad es que es una cosa tremenda, clama al cielo. Y es una situación tan triste porque te encuentras a una administración norteamericana intentando destruir una nación, pero luego no se conforman con eso, porque por lo menos si dijeran, bueno, yo estoy tomando todas estas medidas para destrozar Cuba y los reconocieran abiertamente, pero luego es que no. Luego dicen, no, si nosotros no estamos haciendo nada, si el problema es del gobierno de allá, el problema es que ustedes allá no saben gobernar. Es una cosa tan triste. Y luego tienen a tantas personas pagadas mintiendo, o sea, diciendo, no, si es que esto, o sea, que eso es un poco lo triste, porque por lo menos, si lo hicieran y al menos lo reconocieran, esto de que el dinero se lo queda el gobierno cubano, el régimen, que los militares. Entonces tú dices, a ver, si en este mundo existen un montón de gobiernos de este mundo que ellos dicen que es imposible para un gobierno asumir en su país
los gastos de educación, los gastos de salud, los gastos de deporte, el acceso a la cultura, el acceso a la seguridad social. Dicen, esto es imposible. Cuando dice, bueno, ¿por qué usted no le da esto a su pueblo? Dice, no, porque es imposible. O sea, ningún gobierno puede darle todo esto al pueblo porque es demasiado dinero, es muy caro, esto es imposible. Entonces, bueno, Cuba lo hace. O sea, el gobierno cubano lo hace. O sea, pone en manos de su pueblo la educación, la salud, la cultura, el deporte y la seguridad social. Y aún así están diciendo que están robándole al pueblo. Entonces, es una cosa que no se entiende porque, a ver, ¿cómo es posible que si el gobierno cubano, en medio de un bloqueo brutal de 66 años, hace lo que no hace nadie? Entonces, ¿cómo te atreves a pararte delante de esos gobernantes a decirle, tú te estás robando el dinero? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo dices? Pero además un país que no es como la Argentina de Milei o de Macri, que el FMI se aparece ahí a dar dinero. No, no, no. Un país al que no le dan nada. Un país al que, por el contrario, le impide ganarse esos 4.000 millones de dólares que pierde el país por concepto de bloqueo todos los años. O sea, un país al que le estás impidiendo ganarse su dinero, al que no le das nada, y aún así ese gobierno sigue luchando por poner en manos de su pueblo la educación, la salud, la cultura, el deporte, la seguridad social. Y le estás diciendo en su cara que se están robando el dinero. O sea, ¿cómo es posible? Cuando los presidentes de un montón de países de este mundo te dicen, no, es que esto no yo. ¿Por qué usted no financia la educación? ¿Por qué la educación no es gratuita y universal para todo el mundo? Dice, no, porque es imposible, es demasiado dinero. O sea, no, esto es imposible, esto no se puede hacer en ningún lado. Bueno, entonces Cuba, que lleva 66 años haciendo posible lo imposible, bueno, te apareces delante de él con tu cara dura a decirle que se están robando el dinero. Claro, porque tu intención es que no llegue ese dinero para que ese gobierno cubano no pueda hacer eso. O sea, no pueda cubrir el presupuesto nacional en educación, en salud, que no haya medicamentos en los hospitales, que haya carencias en las universidades y en las escuelas. Ese es el objetivo final, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final la gente sienta desesperanza, sienta que, bueno, que al final se rinda, ¿no? Esto es una guerra psicológica, es una guerra económica, es una guerra comunicacional, es una guerra cognitiva, para que finalmente, con los años, con el desgaste, la gente diga, no, levanto la bandera blanca, arrío la roja y levanto la blanca porque ya no aguanto más, ¿no? Eso es lo que quieren. Por supuesto, hay gente que está en Cuba que ya está en esa situación, pero hay otros que no, ¿no? Y bueno, nosotros estamos apoyando fundamentalmente, estamos apoyando a todo el mundo hoy con una gran comprensión de las cosas, pero estamos sobre todo con la gente que aguanta, que resiste y que echa para adelante, ¿no?